Vamos a continuar con el módulo de inscripción. La anterior ya hemos realizado la definición de nuestro formulario y dentro del formulario hemos cargado nuestro Select que contiene las carreras y hemos capturado de todas las carreras, de una determinada carrera, los paralelos que tiene la misma, ¿no? Y esto se ha cargado en un segundo Select. El día de hoy vamos a continuar con el registro de nuestra inscripción. La inscripción tiene dos partes. La primera parte está compuesto por los datos que son del estudiante y se van a registrar estos en nuestra tabla estudiante. Tenemos una segunda parte que son los datos de la inscripción y estos datos se tienen que guardar en la tabla inscripción. Para esto les voy a mostrar primero la tabla estudiante y después la tabla inscripción para que veamos cómo se tienen que guardar los datos y cuál va a ser la lógica que vamos a seguir el día de hoy. Les voy a primero mostrar nuestra tabla estudiante y la tabla estudiante tiene la cédula, el código de usuario que es quién lo va a inscribir, el paterno, el materno, el nombre, la fecha de nacimiento y dónde ha sido expedido nuestra cédula del estudiante. ¿Bien? Les mostraré primero el formulario. El formulario que hemos realizado en la anterior es esto, ¿no? La primera parte, que es el paterno, el materno, el nombre, la fecha de nacimiento, la cédula y el expedido, estos 6 datos se tienen que guardar en esta tabla estudiante. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los 6 datos, la cédula, paterno, materno, nombre, fecha de nacimiento y expedido. El código de usuario tiene que ser, hemos dicho, uno que es del área administrativa, ¿no? Que van a ser los que van a estar, eh, que van a tener el permiso de poder registrar a los estudiantes, ¿no? Inscribirlos. En este caso, como todavía no tenemos el módulo de autentificación, vamos a colocarlo por el momento esto un dato estático. Después ya vamos a capturar al momento de autenticarnos quién se está autenticando y qué permisos tiene para que podamos registrar quién está realizando esta inscripción, ¿no? Entonces, esa primera parte, los 6 primeros datos tienen que venir a esta tabla estudiante. Pero como la tabla estudiante tiene llave primaria, su cédula de identidad, eso significa que no me tiene que permitir introducir cédulas de identidad repetidos, ¿no? Por lo tanto, tengo que realizar una búsqueda para que no exista ningún error. Voy a ir a buscar con su número de cédula a la tabla estudiante y voy a verificar que no exista este estudiante. Si no existe el estudiante, pues mm, eh, me van a mandar una variable en false para decirme de que no existe el estudiante y de que en true, mejor dicho, que es verdadero, para decirme que no existe el estudiante y sí puedo realizar el registro. Porque como no existe, va a ser su primera vez que lo voy a registrar dentro de esta tabla estudiante. Pero en caso de que yo realice la búsqueda y el estudiante ya está registrado, no tengo por qué volver a llenar estos datos, ¿no? Eso por un lado. Después continuaremos. Lo que es el curso y la fecha de inscripción tienen que ir en nuestra tabla inscripción. Voy a mostrarles ahora nuestra tabla inscripción. En esa tabla inscripción tenemos el código de curso que se va a capturar de nuestro formulario. El número de cédula que va a ser una llave foránea, la fecha de inscripción que también se va a capturar del formulario y la gestión vamos a capturar del sistema, ¿no? Que va a ser la gestión actual. Entonces, esta segunda parte
lo que va a ser el curso y la fecha de inscripción, y por detrás voy a tener la captura de la gestión actual y voy a mandarle la cédula como llave foránea. Se van a guardar en la tabla inscripción. Eso quiere decir que este formulario va a trabajar con 2 tablas. Y cuando ya trabajamos con más de una tabla, 2, 3, 4 tablas, ya tenemos que utilizar bloques transaccionales para que cada operación sea de forma independiente registrado en la tabla que le corresponde. Para esto, primero vamos a ir a realizar nosotros la búsqueda para ver si existe o no el estudiante. Y también vamos a realizar el método de registrar, ¿ya? Entonces nos vamos a nuestro NetBeans y en este NetBeans nosotros vamos a elaborar primero la definición de una clase que nos va a manejar las excepciones propias, ¿no? Que yo las voy a definir. Para crear una excepción propia, nos vamos a crear nosotros un paquete. Yo ya tengo aquí creado dentro del proyecto inscripción un paquete que se llama excepciones. Dentro de este paquete excepciones nos vamos a crear una clase que se va a llamar excepción propia. Voy a crearme la clase realizando clic derecho, New, y colocamos Java Class. Voy a colocar el nombre. Excepción propia. Como esta clase me va a manejar excepciones, pues tengo que heredar de la clase exception, que es la superclase. Para definir la herencia, nosotros utilizamos la palabra reservada extends. Entonces, voy a extender esta clase de nuestra superclase que sería excepción, ¿no? Dentro de esta clase excepción propia, nosotros vamos a instanciar 3 constructores. Para eso realizamos clic derecho, insertar código, constructor. En los constructores voy a seleccionar primero que pueda enviarme una excepción el mensaje. El otro va a ser que me envíe el mensaje y la causa, y el otro que me envíe solo la causa. Y dependiendo de las necesidades de nosotros, vamos a poder utilizar cualquiera de estos constructores, ¿ya? Vamos a generar, ya tenemos ahí definido nuestra excepción propia. Ya. Después de esto vamos a crearnos un pojo. Ahora, ¿para qué nos vamos a crear un pojo? Como dijimos, puede ser 2 escenarios de nuestro estudiante. El primer caso puede ser que el estudiante nunca se haya registrado en nuestro sistema y sea la primera vez que se va a registrar. Para estar seguros, vamos a realizar una búsqueda y si es nuevo el estudiante, pues vamos a colocar el valor de true, ¿no? En un booleano. En caso de que yo vaya a buscar y lo encuentre al estudiante, pues la variable se va a colocar en false, ¿ya? Entonces, para realizar esa búsqueda, yo voy a utilizar un pojo, que es una clase básicamente, como ya lo conocemos, donde yo voy a hacer un set a los atributos que yo necesite. Entonces, para crearnos este pojo, vamos a ir al paquete TO, que sería la definición eh, de nuestras clases, ¿no? De nuestros pojos. Este pojo se va a llamar estudiante. Voy a decirle que este pojo tiene que implementar a la clase serializable, ¿ya? Listo. Una vez siempre los pojos tienen que realizar la implementación de esta clase serializable. Dentro de esta clase yo me voy a definir los atributos que yo voy a necesitar para poder hacer los sets en esto. Pero me voy a yo basar en esta estructura, ¿no? Necesito la cédula, el paterno, el materno, el nombre, la fecha de nacimiento y el expedido.
Aparte de esos atributos que están definidos en la tabla estudiante, voy a crearme un atributo más de tipo booleano, que va a ser el cual me va a permitir definir si ese estudiante existe o no existe dentro de nuestra tabla. Nos crearemos entonces estos atributos. Voy a colocarle privado de tipo entero la cédula. Después vamos a colocar de tipo string el expedido. Después vamos a colocar de tipo string el paterno. El materno. El nombre. La fecha de nacimiento. Ya. Y aquí voy a colocar nuestro atributo adicional, que va a ser aquí, atributo para determinar si el estudiante existe o no. Voy a colocar de tipo booleano y voy a colocar es nuevo. ¿Ya? Ya tengo aquí nuestros atributos. Voy a generarme un constructor dentro de la clase. Voy a colocar clic derecho, insertar código, constructor vacío. No voy a marcar nada y voy a crear. Dentro de este constructor que es vacío, vamos a inicializar los datos. Ya cada atributo va a colocarse, si es de tipo string, en cadena vacía. Aquí tengo el apellido paterno, el materno, el nombre, la fecha de nacimiento y vamos a colocar, si es nuevo, voy a colocar por defecto que esta variable inicialice en true, en verdadero. Después de esto vamos a generar los getter y setter. Realizamos clic derecho, insertar código, getter and setter, marco todos los atributos y voy a generar sus getter y setter. Hasta aquí ya hemos terminado la definición de nuestro POJO. Ahora vamos a realizar la definición de nuestra clase BIN, que se va a llamar estudiante BIN. En esta clase estudiante BIN yo ya me he adelantado un poco para no tardar mucho en la codificación. Ya tenemos la definición de nuestra variable conexión, que nos va a permitir obtener la conexión con la base de datos. También hemos instanciado la variable que nos va a permitir llamar al método inicio conexión y al método cerrar conexión, ¿no? Que va a aperturar la conexión y cerrar la conexión con la base de datos. En esta clase, estudiante BIN, primero vamos a realizar la búsqueda. Entonces voy a colocar al final de esto nuestro método de búsqueda. Aquí colocaremos método de búsqueda de un estudiante. ¿Ya? Nos devolverá un objeto de tipo estudiante. Este objeto de tipo estudiante, si el estudiante existe, va a contener todos los datos. En caso de que el estudiante no exista, pues nos va a devolver null, ¿no? Que no existe. Va a ser un objeto vacío. Me voy a definir este método, que lo pondremos búsqueda. Voy a colocar aquí
public me va a devolver un objeto, así que colocaremos un objeto de tipo estudiante. El método se va a llamar buscar estudiante. Voy a tener para realizar la búsqueda un parámetro de entrada que va a ser la cédula del estudiante. Con esta cédula yo voy a poder realizar la búsqueda en mi tabla estudiante. Voy a utilizar nuestra excepción propia que nos hemos creado. Así que voy a colocar throws y vamos a colocar aquí excepción propia. Ya. Aquí veremos, no me está reconociendo. Aquí. Me debe estar pidiendo realizar la importación de nuestra, primero, clase estudiante, que es nuestro POJO, y después me está pidiendo realizar la importación de nuestra clase excepción propia. Listo. Con eso ya hemos realizado nuestra definición, nuestra llamada a estos dos métodos. Ahora aquí yo me voy a crear nuestro objeto para realizar la búsqueda que va a ser de tipo String Builder, este objeto que yo lo voy a llamar Query. Vamos a instanciar, voy a colocar aquí String Builder. Ya lo tengo. Ahora aquí voy a realizar una búsqueda. La búsqueda es sencilla, así que no voy a ir a realizar la verificación de que el código esté correcto, la consulta SQL en nuestro gestor de base de datos, ¿no? Aquí voy a hacer simplemente una selección, voy a colocar aquí un alias que va a ser de estudiante y voy a primero obtener el expedido, después que me saque el apellido paterno, después que me obtenga el apellido materno, después el nombre y por último la fecha de nacimiento. Voy a verificar con mi base de datos para que no tenga ningún problema en nuestra inscripción. Vemos aquí de estudiante. Aquí está. Tengo el expedido, tengo el paterno, el materno, el nombre y la fecha de nacimiento, ¿no? Estoy correcto, entonces está seleccionando esos atributos. Aquí vamos a concatenar, lo voy a decir, que me adicione a esta consulta de dónde voy a buscar estos datos. Colocamos from y le voy a decir que me busque estos datos de la tabla estudiante. Y colocamos ahí el alias e. Siempre colocamos un espacio delante y detrás de la consulta para que al momento de realizarse la concatenación no tengamos ningún problema. Ahora aquí vamos a colocar nuestra condición. Voy a colocar where siempre y cuando de la tabla estudiante su cédula sea igual que el parámetro que está ingresando como parámetro de entrada, ¿no? Entonces aquí ya tenemos nuestra condición. Esto me va a devolver un solo registro porque está realizando la búsqueda de un estudiante, ¿ya? Entonces colocamos un bloque tree-catch para poder ejecutar nuestra consulta. En el bloque tree, como tenemos un parámetro, nosotros podemos utilizar un statement o un prepare statement. Pero siempre dijimos, si tenemos parámetros dentro de la consulta, es mejor utilizar un objeto de tipo prepare statement porque este objeto me permite enviar cualquier cantidad de parámetros. Entonces voy a crearme un objeto de tipo prepare statement. Este objeto va a ser st. Voy a mandarle a nuestra conexión la consulta que está en el objeto query y voy a utilizar el toString para convertirlo esa consulta a cadena. Le voy a enviar dentro del objeto nuestro parámetro de tipo entero
de tipo entero que me va a permitir decirle que voy a realizar yo el envío del primer parámetro, nuestro número de cédula. Está ingresando nuestra cédula de identidad de tipo string, pero el parámetro cédula, el atributo cédula de la tabla es de tipo entero. Aquí vamos a realizar la conversión y coloco integer.parseInt. ¿Ya? Y voy a colocar ahí la cédula del estudiante. Ya le he pasado el parámetro, así que vamos a ejecutar y la ejecución nos va a devolver un objeto de tipo resultSet. ¿Ya? Este objeto de tipo resultSet yo lo voy a llamar resultado y vamos a ejecutar nuestra consulta con execute query. Listo. Ya hemos obtenido nuestro resultado. Ahora aquí, el resultado de la consulta va a ser un solo registro. Como es un solo registro, no necesito un ciclo repetitivo while, porque solo utilizo el ciclo repetitivo while cuando me devuelven varios registros. En este caso, como es un solo registro, necesito simplemente una condición if. Entonces voy a colocar aquí mi condición if. En la condición if voy a decir que me vaya al registro que está dentro de resultado con next. Aquí nos vamos a definir. Voy a crearme en la parte superior de esta clase primero un objeto de tipo estudiante. Entonces aquí voy a colocar entre comentarios definiendo un objeto de tipo estudiante. Entre paréntesis, para hacer recuerdo, voy a colocar que es nuestro pojo que nos hemos creado. Entonces, voy a crearme, va a ser privado de tipo estudiante y que se llame mi objeto buscar estudiante. Listo. Entonces, ya está definido en la parte superior y aquí vamos a realizar la instanciación de este objeto. Entonces aquí voy a colocar buscar estudiante, va a ser igual a new estudiante. Con esto ya he instanciado nuestro objeto. Y este objeto me va a permitir añadir los atributos, ¿no? Aquí voy a colocar añadiendo los atributos ya de la consulta. Como voy a realizar una búsqueda con la consulta, si esta búsqueda me retorna datos, lo voy a colocar dentro de este objeto. Entonces voy a colocar primero dentro del objeto buscar estudiante en el atributo set expedido, que va a ser mi primer dato de mi objeto resultado punto get int. Voy a colocar la columna 1. ¿No? La consulta me va a devolver como primer campo el expedido. Por eso estoy colocando dentro de mi set expedido el resultado que está en este dato. ¿Ya? Ay, aquí no es entero, ¿no? El expedido es de tipo string. Entonces aquí es string. Ya. Ahora agregaremos el segundo que va a ser el apellido paterno. Entonces voy a colocar dentro de buscar estudiante punto set. Le pondremos en paterno. Voy a colocar de mi objeto resultado punto get string, también es un string, de la columna 2, que sería el apellido paterno. El tercer parámetro que me va a devolver el objeto resultado va a ser el materno, así que voy a hacer un set también en buscar estudiante. Voy a colocar aquí set materno. Voy a colocar de mi objeto resultado punto get string y esta va a ser la columna 3. El cuarto parámetro que me va a devolver va a ser el nombre. Igual realizamos lo mismo.
voy a colocar en nombre de mi objeto resultado lo que aquí es getString de la columna 4. Listo. El último va a ser la fecha de nacimiento y la fecha de nacimiento también es de tipo string. Entonces voy a colocar aquí buscar estudiante .set fecha de nacimiento y esto va a ser la columna 5. Entonces ya estoy colocando en este objeto buscar estudiante todos los datos que me está mandando, que me está saliendo con la consulta, ¿no? Ahora también voy a realizar el seteo de la cédula de identidad. Entonces, para poderlo tener, vamos a también hacer un set en cédula. En esta cédula voy a colocar integer.parseInt porque es de tipo entero la cédula del estudiante para que nuestro objeto esté completo. Si le he devuelto, si hemos entrado por esa condición if, significa que la consulta nos ha devuelto un registro. Entonces, este estudiante existe. Hay en nuestra tabla. Como el estudiante existe, colocaremos aquí un pequeño comentario que me diga el estudiante ya no es nuevo. Ya está registrado en la tabla. Estudiante. ¿Ya? Voy a colocar entonces en nuestro objeto buscar estudiante dentro de nuestro atributo que se llama set es nuevo. Voy a colocar aquí falso porque ya sabemos que lo hemos encontrado. Por lo tanto es falso. Ahora, por falso esta condición voy a colocar aquí por else. Por else significa que este estudiante no existe en la tabla, ¿no? Este estudiante es nuevo. Como es nuevo, entonces tenemos que registrarlo. Entonces voy a colocar aquí por falso un pequeño comentario que me diga el estudiante no existe o no está, lo pondremos, registrado en la tabla. ¿Bien? Como no está registrado en la tabla, pues voy a colocar no está registrado en la tabla estudiante. Como no está registrado, colocaremos un pequeño mensaje que nos muestre, ¿no? El estudiante no existe. ¿Ya? Después voy a colocar en buscar estudiante nulo. Y vamos a instanciar el objeto. Buscar estudiante es igual a new estudiante. Listo. Estoy instanciando y me está colocando los datos que están en nuestro constructor. Eso quiere decir que debe tener paterno, materno, nombre y fecha de nacimiento, cadena vacía. Y nuestro atributo es nuevo, debe estar en verdadero, ¿no? En true. Ya tenemos ahí la definición de este objeto. Aquí voy a colocar una excepción. Voy a utilizar la excepción propia que nos hemos definido. Voy a colocar throw y vamos a colocar de nuestro paquete excepciones. Voy a utilizar excepción propia y vamos a utilizar aquí nuestro constructor que tiene nuestro mensaje. Y vamos a colocar en el mensaje que me diga no existe el estudiante. Listo. Ya tenemos. Ahora por el bloque catch vamos a capturar la excepción de tipo SQL exception. Voy a colocar un mensaje que me va a decir error de conexión. Y voy a realizar el volcado de la pila
y voy a retornar el objeto. Aquí voy a retornar el objeto que se llama buscar estudiante. Listo. Con esto ya hemos realizado la búsqueda y si existe el estudiante, pues nos va a devolver todos los datos. Y si no existe el estudiante, pues nos va a devolver nulo, nos va a devolver un objeto vacío y eso nos va a decir que tenemos que registrarlo. ¿Ya? Ahora nos falta realizar el método de registro, pero tenemos solo 7 minutos para poder realizar este código. Por lo menos quisiera terminar para completar esta, esta tarea, realizar el registro. No sé si están de acuerdo que pueda realizar que volvamos a conectarnos con el mismo enlace para completar esta tarea de registrar estudiante.